De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar con Mauricio Cieleniec desde Uruguay. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, muy bien, encantado de hablar contigo y a la vez con vuestra audiencia. Bueno, Es un placer. bueno, ya sabemos quienes siguen las emisiones de Radio Sefarad que durante mucho tiempo has estado vinculado al mensuario Identidad, pero ahora te llamamos porque has publicado un nuevo libro que se presentará este martes 18 de agosto a las 6:30 de la tarde en, en el NSI de Montevideo. El libro se llama ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué va? Bueno, este, el tema es algo complejo, pero te voy a decir algo. Eh, no hablo de mi persona en el libro, pero eh, expulsé un montón de ideas pensando al principio en mí. Cuando era chico, que tenía 7 años, una vecina me dijo, eh, los judíos mataron a mi Dios. Me quedó tremendamente impactado. Después me aclaró que no fueron mis padres, que esto y lo otro. No importa, 70 años después lo estoy, lo estoy recordando, ¿no? Este, por otro lado, un tiempo después era, no sé, en España, pero era los Reyes Magos y yo escribí una carta que quería un monopatín y lo vi 2 días antes abajo de la cama de mis padres. Bueno, esto me recuerdo, hace 70 años me sucedió que fui encontrando situaciones similares durante toda la vida. Entonces se me dio por escribir un artículo en un libro en el cual yo decía todos los mitos y relatos e ideologías ya perimidas. Y bueno, en ese caso, cuando empecé a escribir, me di cuenta que estaba mal, que iba a escribir por la positiva y no por la negativa, no por la crítica, sino por lo que realmente eh, es la positiva. Y ahí empecé a escribir y sin darme cuenta, con una explosión interna por todo lo vivido en estos tiempos, se me dio por escribir ese libro. Lo escribí solo, sin pensar que iba a ser un libro. Este, bueno, el libro trata de repente de cómo se gestó la vida en la Tierra. Obviamente, cuando estuve estudiando eso, cómo se gestó la vida en la Tierra, me quedé asombrado, porque la vida era, ¿cómo te podría decir? La Tierra existe hace 4.500 millones de años. La vida se gestó en la Tierra, la primera célula, hace 3.700 millones de años. Y fue después de un desarrollo este, muy problemático. Después del Big Bang caían eh, grandes, eh, hasta planetas, en fin. Por ejemplo, se formó alrededor de la Tierra un círculo como Saturno, que después se fue y la vida pudo, con 1.000 grados de temperatura, pudo conformarse y asentarse. Y bueno, me llamó la atención que hay muchos relatos
sobre la creación del mundo y de la vida, me llamó la atención que hay en la ciencia una total convicción cómo comenzó la vida en la Tierra. Eso no quita la creencia de un religioso, pero sí afirma que la vida en la Tierra empezó formándose desde el punto de vista de situaciones químicas que colapsaron muchísimas y en una oportunidad se formó una célula en un lugar marino, se le llama el caldo, y a 60 metros bajo el agua porque la calor era muy grande, no podía formarse vida. Y bueno, me llamó muchísimo la atención la formación de la vida como la ciencia la explica. Y esto evidentemente sentí tantos relatos alrededor mío sobre la vida, la creación, que naturalmente dije, esto es increíble que se sepa cuándo comenzó la vida. Hace, creo que ya te lo dije, 3.700 millones de años. La vida en una célula que después se fue desarrollando y llegó a la tierra del agua, de un medio acuático a la tierra, y después de la tierra siguió la evolución que todos ya lo sabemos por Darwin y toda la evolución que tuvimos. Uh-huh. Yo quiero aclarar algo. Yo siempre pensé que de repente un creyente puede sentirse muy ofuscado por esto, pero no. Todos los escritos, desde la Torá, la Biblia, etcétera, etcétera, todos los escritos religiosos están hechos por los hombres. Es decir, están hechos por los hombres de repente con un soplo de algo superior que los inspiró, que puede ser correcto o no. Entonces, quizás la Biblia, como en el Talmud, se ha estirado, se tiene interpretaciones o metáforas de lo que se quiere decir. No hay que mirarla literalmente. Yo digo esto por si hay algún creyente, esto no va contra la creencia. Entiendo que las creencias son positivas y útiles para el ser humano. La creencia en algo superior. Pero entiendo a la vez que esto es algo científico y corroborable. Cuando se formó la Tierra, había una especie de Pangea, que así se llama, que era la unidad de los continentes de la Tierra toda junta. Esa Pangea muy conocida, famosa, se fue con la rotación de la Tierra, se fue formando y separando en continentes. Todo esto me pareció a mí importante porque siempre partimos de bases, de relatos, de cuentos, de mitos, y yo quise empezar a partir de verdades, o por lo menos lo que se entiende que son verdades científicas. Y así he desarrollado este libro como un grito a la verdad, alejándonos de todas estas situaciones de relato. Más allá de lo que nos cuentas a nivel científico, ¿cuál ha sido tu granito de arena personal en este libro? Bien, mira, yo
yo he tomado todas las religiones, o 4 religiones, y estudiando pude concebir con asombro, con mucho asombro, que el primer monoteísmo religioso no fue el judío, fue el del profeta Zaratustra con el dios Ahura Mazda. Y todo lo que está escrito ahí, como por ejemplo, que ese dios hizo la tierra en 7 días, y un montón de sincretismos que tienen todas las religiones abrámicas se encuentran ahí, como el paraíso y el infierno, como el libre albedrío. Entonces me quedé asombrado, pero profundamente asombrado. ¿Cómo puede suceder eso? El arca de Noé está ahí. Yo entiendo, es una convicción mía, que después de la última glaciación, hace 10.000 años, antes de la era común, obviamente quedaron supervivientes, y entonces se formó un relato que cae en el arca de Noé. Entonces, así voy descubriendo cómo se ha dado la vida, cómo se ha dado los relatos, y me quedo un poco asombrado. También sobre el judaísmo, yo estuve mirando, estudiando y tratando de interpretar lo que dice el profesor Finkelstein, un investigador israelí muy importante, que en Israel normalmente es aceptado, y él dice algo que me ha chocado. Pero después de decir esto, voy a decir lo que dijo Amos Oz, escritor israelí también ya fallecido no hace mucho. Bueno, Finkelstein dice: Abraham no pudo haber existido. Ahí hizo todas unas investigaciones al respecto, apoyado por la Universidad de Jerusalén, sus estudios al respecto. También dijo que Moisés y, ¿cómo te podría decir?, y la esclavitud en Egipto no existió. Y establece cómo se fue formando el pueblo judío en los altos de Galilea, y se fue conformando con distintas caravanas y gente de distintos orígenes. Y bueno, y fue el rey Josías, eso dice Finkelstein, basado en investigaciones muy serias. Fue el rey Josías que encontró un texto que podía ser un texto bíblico, que se reformó y puso a los escribas de su reino a acrecentar el texto y formarlo como algo religioso y sagrado. Tenía intereses de expandir el reino Judea, y diciendo que Dios nos había elegido a nosotros como su Dios, como su pueblo. Entonces eso asustaba a los demás pueblos. Bueno, me quedo asombrado, pero a la vez ese asombro que me da un estudio serio hecho por casi 150 arqueólogos que lo acompañaron, me resulta algo muy importante para todo esto. A la vez
Amos Oz, el escritor israelí, en algún momento antes de morir, dijo: ustedes saben que yo soy ateo, ustedes saben que no creo en la Biblia, pero saben una cosa, se lo dijo para los nietos y lo escribió. Todos los relatos que hay, no me importa que sean reales o no, son la base de nuestra identidad y por lo tanto es como si fuesen sagrados, porque es lo que somos nosotros. No importa que venga de donde venga, lo que importa es que nos dio la identidad y tiene importantísimos valores humanos, como por ejemplo la libertad de los judíos yéndose de Egipto, sea cierto o no, ha sido el primer pueblo o el primer comentario escrito que habla que hubo un pueblo que peleó por su libertad y salió. Entonces Amos Oz, de alguna forma, nos da una respuesta muy importante para los creyentes, para los no creyentes, o para explicar esta situación de investigación, porque aparte todo lo escrito puede verse como metáforas que hay que descubrir lo que hay en el fondo. Lo digo porque esto puede ser aceptable para un creyente y para un no creyente. Toda esta situación. El judaísmo no fue estructurado de golpe, tampoco fue Jeremías el que creó lo más importante del judaísmo. Fueron habiendo lentamente valoraciones que se fueron aceptando. Fue muy importante cuando los judíos volvieron de Babilonia, todo lo que trajeron de Babilonia para hacer valoraciones del judaísmo. Yo recuerdo una de las cosas que me llamó la atención mucho, es que, por ejemplo, en Babilonia había un dios, Zapatur, y ese dios Zapatur era el dios del tiempo, que mataba todo. Los babilonios, una vez por la semana, no trabajaban, no hacían nada para frenar el tiempo y la muerte de ellos, para pelear contra ese dios. Cuando los judíos vinieron nuevamente a Jerusalén, sucedió que trajeron parte de esa cultura, pero no la hicieron como lo habían visto. Ahí salió el Shabbat de Zapatur, el Shabbat como un día de descanso, de reflexión. Salió el Shabbat que conocemos hoy. Es decir, estos sincretismos religiosos o culturales los vi rodeando toda la historia que tenemos. Entonces, naturalmente, me llamó la atención. Por ejemplo, la primera civilización que hubo en la Tierra, que fueron los sumerios, hablan del Arca de Noé. Entonces, obviamente, me quedo asombrado cómo ellos trataron el tema muy similar a lo que nuestro Tanaj habla del Arca de Noé. Y así he visto todas estas circunstancias que de alguna forma explotaban en mí, porque es difícil conocer cuál es la realidad.
Mira, yo en una clase de neurología había un profesor que era grado 5 de neurología y nos decía un día que tratábamos el tema neurológico de la razón. Y nos decía, la razón no es lo que pensamos, que el ser humano puede razonar con total amplitud. La razón vendría a estar rodeada en un 90% de influencias emotivas, históricas, influencias del medio, y solamente el hombre, básicamente, tiene un 10% del uso de la razón sin ese peso que hay. Yo me quedé asombrado. Nosotros acá tenemos algún filósofo que dijo lo mismo, y es un tema sumamente conocido en el tema científico. Bueno, todo eso aparentemente nos está dando un resultado que de alguna forma quise decir, hablar, y no pude quedarme callado. E hice un libro, no es científico, pero es un libro que trata de poner verdades en lugar de leyendas. Es un libro que puede doler, pero el dolor que nos puede producir es porque muchas veces nos hemos creído leyendas que nos rodearon en lugar de realidades. Pues nosotros desde Radio Sefarad recomendamos mucho a la gente que esté en Montevideo este martes 18 de agosto para que acuda a las 6:30 a la sala del NSI, y para poder escuchar no solamente estas palabras que nos has explicado, sino también va a haber una presentación por parte de compañeros a los que también hemos conocido aquí en la sección de identidad desde Uruguay, como Santiago Tricánico o Rafa Winter. Así que con estas recomendaciones, pues nos vamos a despedir. Mauricio, te deseamos lo mejor y esperamos que este libro despierte mucho interés y que otros también se pongan a pensar y repensar lo que está pasando, lo que ha pasado, las verdades y hasta dónde llegan a nivel de la ciencia, de la religión y de los mitos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mando un saludo a toda la audición y a vos mismo. Y bueno, muchas gracias.